¿Sabías que Jesús de Nazaret trabajó como carpintero, crió animales y enfrentó la miseria antes de los 17 años? Lo que vas a descubrir de su adolescencia jamás te lo enseñaron en la iglesia. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. La imagen que el mundo tiene de Jesús suele comenzar en los 30 años, cuando inicia su vida pública como predicador. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Qué desafíos se enfrentó como joven en una Palestina convulsa, cargando el peso de unas profecías que ni él mismo terminaba de comprender? En este video te revelaremos una etapa poco conocida pero profundamente humana del joven Jesús de Nazaret, desde su transformación física como adolescente hasta su lucha diaria por sobrevivir tras la muerte de su padre. Verás cómo se convirtió a los 14 años en el jefe de un hogar empobrecido, cuidando de su madre embarazada y de sus hermanos. Descubrirás sus meditaciones solitarias, sus dudas sobre el destino mesiánico que le atribuían y el momento decisivo en el que comprendió que su misión no era política ni militar, sino mucho más profunda. Prepárate para adentrarte en un relato conmovedor, inspirador y totalmente distinto a lo que te han contado. Porque detrás del Mesías hubo un adolescente valiente que también lloró, dudó y trabajó con sus manos para construir no solo mesas, sino el futuro de su familia. El joven Jesús comenzaba a dejar atrás su niñez, transformándose poco a poco en un hombre de imponente presencia y sorprendente belleza. Años más tarde sería descrito por testigos de su época como alguien de estatura notable, alrededor de 1,81 m, de cuerpo fornido, espalda ancha y porte erguido. Su rostro, de rasgos definidos y armoniosos, estaba enmarcado por su melena ondulada, castaña, con reflejos acaramelados, que le caía hasta los hombros. Su piel, originalmente blanca, había adquirido un tono bronceado por el constante trabajo bajo el sol. Llevaba una barba bien cuidada, partida al medio, que reforzaba la simetría de su rostro. Sus ojos de color miel reflejaban una profunda cautivadora, enmarcados por unas espesas pestañas que acentuaban aún más su mirada intensa. Tenía labios ligeramente carnosos y una sonrisa encantadora que revelaba una dentadura blanca y perfectamente alineada. Su nariz era típica de su linaje judío, fuerte y elegante. Durante su juventud y en los primeros años posteriores de predicación, Jesús vestía siempre con sobriedad y limpieza. Su atuendo característico consistía en una larga túnica blanca que le llegaba hasta los pies, confeccionada por su madre María, acompañada por un manto de color vino que lo cubría en las noches frescas o en los días de camino. Ambos ropajes estaban hechos con dedicación y amor maternal. Sus manos largas y estilizadas mostraban uñas limpias y cortas, reflejo de su constante cuidado personal, a pesar del duro oficio que ejercía. Jesús continuó trabajando como carpintero, una labor que le permitía no solo sostenerse económicamente, sino también mantener la humildad y la conexión con su comunidad. No obstante, su mente se abría progresivamente a los misterios de la realidad divina.
A menudo se le veía meditando en solitarios paseos por las colinas cercanas, lo que, junto a su creciente alejamiento de las creencias tradicionales de su madre, comenzó a generar cierta preocupación en María, quien en su corazón empezaba a dudar del glorioso destino que le había sido anunciado para su hijo. Además, Jesús no realizaba milagros, lo que alimentaba aún más su incertidumbre. A pesar del clima algo tenso dentro del hogar, José, con visión de futuro, decidió preparar el ingreso de su primogénito en una prestigiosa escuela rabínica de Jerusalén. Todo parecía indicar que Jesús tendría un brillante porvenir como maestro religioso. El 21 de agosto, al cumplir los 14 años, María le obsequió una espléndida túnica de lino blanco, cosida por ella misma como símbolo de su esperado nuevo ciclo. Pero el martes 25 de septiembre, un trágico acontecimiento alteró para siempre el rumbo de sus vidas. José sufrió un accidente mortal al caer desde una obra en construcción en la residencia del gobernador, en la ciudad de Séforis. Gravemente herido, falleció poco después, a los 36 años. Fue sepultado en Nazaret al día siguiente. Con él se enterraron también los sueños y esperanzas de una familia que dependía de su fortaleza. Jesús, de apenas 14 años, se convirtió de golpe en el sostén de una familia numerosa. La responsabilidad lo envolvió como un manto inesperado. Debía cuidar, alimentar y guiar a su madre, quien además estaba embarazada, y a sus hermanos menores. La adolescencia se les esfumó, sustituida por el rigor de la miseria, la angustia del miedo y el peso de la responsabilidad. El 13 de marzo del año 9 nació Ruth, la hija póstuma de José. A pesar del dolor, Jesús asumió su nuevo rol con una entereza admirable. La comunidad de Nazaret, conmovida por la tragedia, respondió con solidaridad. Aunque se desvaneció la ilusión del futuro rabino, muchos vecinos acudían por las noches a su casa, ya fuera para ofrecer consuelo, compartir el pan o simplemente para escuchar las lecturas que Jesús hacía de las Escrituras o disfrutar de su música cuando tocaba el arpa. Los ahorros de José ofrecieron cierto alivio económico temporal. Jesús, con sabiduría y madurez, inusitada para su edad, supo administrar los recursos con generosidad, pero sin despilfarro. La familia esperaba también recibir la indemnización correspondiente por el accidente laboral, según dictaba la ley. Sin embargo, más allá de los bienes materiales, el verdadero sostén de aquel hogar fue el carácter firme, compasivo y luminoso de Jesús, que comenzaba a brillar en medio de las sombras. Pero el reclamo presentado por Jesús al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, en busca de una indemnización por el accidente laboral que causó la muerte de José, no tuvo éxito. El dinero prometido jamás llegó, y con ello las esperanzas de alivio económico se desvanecieron. La familia, que aún mantenía cierta estabilidad gracias a los ahorros de José, comenzó a experimentar una creciente presión financiera. Antes de que transcurriera un año, aquellos fondos cuidadosamente reunidos por su padre se agotaron por completo. Ante la urgencia de la situación, la única alternativa viable fue vender una de las casas que pertenecía a José y al padre de Jacobo, vecino y entrañable amigo de Jesús. Esta decisión permitió un pequeño respiro en medio de la tormenta. Sin embargo, el destino de la familia ya estaba sellado, y las líneas de esta historia estaban escritas con la tinta de la pobreza.
De haber disfrutado una vida medianamente acomodada, cuando Jesús cumplió los 15 años, pasaron en poco tiempo a hundirse en la dura realidad de la miseria. Jesús, con una madurez que sobrepasaba su edad, experimentó en carne propia la estrechez y, lo que es aún más difícil, la impotencia ante las necesidades de quienes amaba. Sin ceder al desánimo, trabajó con coraje, tenacidad y esfuerzo en el pequeño taller de carpintería que José había instalado en la casa. Allí, desde muy temprano en la mañana hasta mucho después del ocaso, el joven se entregaba al trabajo con el alma puesta en el bienestar de su familia. A pesar de sus esfuerzos, llegó un momento en que debieron desprenderse incluso de las palomas que Santiago, su hermano, criaba con tanto esmero. Lejos de rendirse, Jesús replicó la audacia de su padre y adquirió una vaca. Su hermana Miriam se encargó con dedicación de la venta de leche entre los vecinos. Sin embargo, el panorama no mejoró significativamente. Al año siguiente, el pago de impuestos volvió a asfixiarlos durante meses, retrasando cualquier avance que habían logrado. Fue entonces cuando el esfuerzo colectivo comenzó a dar frutos. La venta de leche, gestionadas por Miriam, los trabajos ocasionales de Santiago en el almacén de provisiones, ahora propiedad de un hermano de José, la ropa hilada y confeccionada por María, y el jornal constante del joven carpintero permitieron una lenta pero sostenida recuperación económica. Gracias a la mediación de algunos familiares, Jesús logró que le cedieran una pequeña parcela de tierra en la falda norte del monte Nevi. Con entusiasmo dividió el terreno en pequeños huertos y encomendó su cuidado a sus hermanos, permitiendo así complementar su dieta diaria con productos frescos. Aquel pedazo de tierra fue también el germen de un sueño: poseer algún día una granja propia. Sus trabajos en madera se hicieron cada vez más apreciados. Los yugos que fabricaba eran especialmente solicitados por campesinos y caravanas, lo que le valió una merecida reputación. Para cuando cumplió los 17 años, Jesús había logrado reunir 3 vacas, 4 carneros, un burro, una buena cantidad de gallina y un perro fiel al que llamó Sal, su gran compañero de jornadas y silencios. Con su ejemplo demostraba el valor de la armonía con la naturaleza y la dignidad del trabajo. Aunque no podía frecuentar con regularidad el almacén de provisiones ni la posada, siempre se mantenía bien informado gracias a los viajes de Santiago y a las conversaciones con los clientes que lo visitaban. Muchos le sugirieron trasladar su carpintería al barrio de los artesanos, donde tendría más visibilidad y clientes. Pero Jesús siempre se negó. En el taller de su hogar podía cuidar de sus hermanos y atender las necesidades de su madre, que seguía siendo el corazón del hogar. Así, en medio de las adversidades, Jesús construyó no solo objetos de madera, sino también el sólido pilar de su familia. En aquellos tiempos, Palestina vivía una de sus etapas más intensas y convulsas. La región estaba profundamente sacudida por la ferviente creencia en la inminente llegada del Mesías. La esperanza de un libertador que restauraría la gloria de Israel y devolvería el trono de David al pueblo elegido era un anhelo compartido en cada rincón del país. Las calles, las sinagogas y los hogares estaban impregnados de una expectativa casi febril, y no era raro escuchar discusiones sobre las señales proféticas, los tiempos del fin y el perfil del esperado Redentor.
María, profundamente influida por esa tradición mesiánica, solía recordar a su hijo que él era el hijo de la promesa, el destinado a cumplir las profecías, el futuro Mesías o libertador de Israel. Pero en el corazón de Jesús comenzaba a gestarse una comprensión muy distinta. A medida que su inteligencia se abría y su conciencia espiritual se expandía, percibía que su misión no encajaba en los moldes humanos de conquista, poder o restauración política. Su destino era otro, muy diferente al que su madre y muchos esperaban. Estudiando en profundidad las Escrituras, revisando con atención las profecías que hablaban del Mesías, Jesús llegó a una conclusión que le marcaría para siempre. Aquel no era su camino. La voz interior que lo guiaba y alimentaba no le hablaba de conducir ejércitos, ni de alzarse como rey terrenal. Esa inspiración profunda y silenciosa no mencionaba espadas ni coronas. Él sentía que sí estaba llamado a liberar, pero su liberación sería del alma, no del yugo romano. Incluso llegó a pensar que, en contraste con la visión que el pueblo tenía del Mesías guerrero, él encarnaba justamente lo contrario, un anticristo o un antimesías. No en el sentido oscuro que más tarde se le daría el término de anticristo, sino como una figura opuesta a las expectativas humanas. Era un educador, un sembrador de verdades eternas, alguien que debía enseñar a los hombres a ver más allá de lo inmediato. Fue en ese revelador año 9 cuando, en uno de los rollos guardados en la sinagoga de Nazaret, Jesús descubrió el libro de Enoc. Aunque ya se debatía por entonces sobre su posible carácter apócrifo, el manuscrito lo conmovió profundamente. En especial quedó fascinado por una figura recurrente en el texto, el Hijo del Hombre. El autor describía a este ser como alguien que, antes de descender al mundo, había estado junto al Padre Universal, rodeado de gloria celestial. Un ser que renunció voluntariamente a su majestad para descender y ofrecer a los mortales la revelación de su filiación divina. Esa figura descrita con tanta belleza y profundidad caló hondo en Jesús. Sintió que esas palabras reflejaban con precisión sus propias inquietudes, sus presentimientos más íntimos. Fue entonces cuando en secreto se prometió a sí mismo adoptar aquel título tan especial, el Hijo del Hombre. El día de su 15º cumpleaños, un sábado 21 de agosto, Jesús fue autorizado a dirigir el oficio de la sinagoga. Aquella mañana, su lectura del pasaje escogido de la Torá llenó de paz y esperanza a los asistentes. Su voz serena y firme transmitía una autoridad distinta que no provenía del conocimiento técnico, sino del corazón. Pocos meses después escribía su primera gran enseñanza, una oración tallada en una tabla de cedro que habría de cambiar para siempre la forma en que se hablaba con Dios. Era el Padre Nuestro, nacido del deseo de enseñar a su familia a dirigirse al Creador, sin necesidad de recitar fórmulas antiguas. Jesús insistía en que era bueno improvisar, abrir el alma, hablar con sencillez al Padre de todas las cosas. En su mirada, la oración no debía ser repetición sin sentido, sino un diálogo vivo, una conversación íntima y verdadera con el Dios del amor. Por mucho menos habrían lapidado a otros, pero Jesús insistió con su sentir y fue recitando a su familia lo escrito. Padre nuestro, porque Él nos ha creado en verdad, como la ola que, sin desprenderse, se desprende del mar, que estás en los cielos del corazón.
santificado sea tu nombre. Santificado no solo porque lo ordene la ley, santificado porque nunca duerme, santificado porque nunca hiere, santificado porque ahora, seguramente, sonríe ante los problemas de mamá María y de este pobre carpintero. Venga a nosotros tu reino. ¿Es que Dios es rey? Lo interrumpió Santiago. Y Jesús, señalando hacia el patio, alzó la voz y dijo: El único, oídme bien, capaz de armar el rojo de una rosa. ¿Podrías tú, Santiago, o tú, Miriam, o tú, José, fabricar la geometría de las estrellas? Y con seguridad sentenció: Pues ese es el reino de nuestro Padre, el de la belleza visible e invisible. ¿Belleza invisible? Saltó Simón con sus 7 años. Sí, pequeño, la que se adivina debajo de la justicia, la que sostiene un beso de amor, la de los hombres que jamás reclaman, la que regala al mundo sus cosechas, la que concede antes de que se abran los labios para rogar. Ese es nuestro reino. Y hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. Ya sé que, a veces, el Padre de los cielos parece como si se hubiera ido de viaje. No temáis, es el único que jamás viaja. Nunca. Dijo Marta. Eso no es verdad. ¿Y qué me dices de Moisés? ¿No viajó con él por el desierto? Lo que quiero decir, Marta, es que nuestra voluntad no siempre coincide con la suya. Pero él, como mamá María, sabe bien lo que te conviene. Hacer la voluntad del Padre siempre, en cada instante, aunque no la comprendamos, es el pequeño gran secreto para vivir en paz. Y continuó: El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Pero quién nos lo da? ¿Mamá María, tú o Dios? Mamá María y yo, por supuesto, porque Él nos lo ha dado primero. Y añadió: El Padre es sabio. Conoce a cada uno de sus hijos por su nombre y dispone todo lo necesario para que, en forma de trabajo, de suerte o de casualidad, ni una sola de sus criaturas quede desamparada. La codicia, la ambición y la usura no son solo pecados contra los hombres. Son estupideces, muy propias de los que han olvidado o nunca supieron que tienen un Padre inmensamente rico. Y perdona nuestras deudas, sobre todo las que nadie conoce. Y Miriam le preguntó: ¿Y tú tienes deudas con el Padre? A lo que Jesús respondió: Tantas como virutas en mi taller. Y no nos dejes caer en la tentación. No en la tentación de violar el sábado y las casi siempre interesadas leyes de los hombres. Decid mejor, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte, Padre de los cielos. Poco a poco Jesús entendió y aceptó que a pesar de su llamado interior debía soportar primero la dura carga de la supervivencia de los suyos. Esa, sin duda, era la voluntad de su Padre de los cielos, el descubrimiento de la vida, que es generalmente penoso. A sus 16 años ya era un joven fuerte y sano a pesar de la escasez de dinero que no permitía a su familia los grandes lujos de una dieta diaria, carnes una vez por semana y no siempre, leche en abundancia, pan de trigo o cebada, legumbres, hortalizas y frutos de acuerdo con la época, pescado menos de lo aconsejable ya que el transporte desde el Yan lo hacía casi prohibitivo. Solo cuando empezó a frecuentar el lago con uno de sus tíos maternos, disfrutaron de un suministro más regularizado. Y a esa edad, a 2 años de la muerte de su padre, el carpintero de Nazaret empezó a destacarse en su oficio. Yugos, arados, aperos de labranza, bancos, arcas, puertas y enseres de madera guardaban la finura que solo sabía imprimir aquel Jesús de 16 años.
Aunque desde los 5 años empezó a trastear a la sombra de su padre entre vigas, herramientas, virutas y maderas de muy diversa índole, Jesús tenía la capacidad innata de identificarse y hacerse uno con lo que llevaba entre manos. La madera constituyó durante años un íntimo y gratificante modo de expresarse, desde la simple tala hasta el más profundo acabado. A sus 17 años, tomó la importante decisión de aguardar a que todos sus hermanos estuviesen en condiciones de valerse por sí mismos. Solo entonces emprendería su ministerio como educador de la verdad que hay un Padre Celestial que nada tenía que ver con el Yahvé de sus padres y mayores. Fue el sueño y el ideal que lo sostuvo durante 12 largos años. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.